Se llamaba Juan y acababa de jubilarse. Murió de forma repentina en los albores de la pandemia. Tenía otras patologías, pero la sospecha está, sobre todo por la crisis aguda y algunos síntomas similares a la COVID. Pero entonces no se hacían pruebas determinantes. Siempre nos quedará la duda. Juan era mi amigo. Todos tenemos casos cercanos similares. Un andaluz para sumar a los más de 4.000 aproximadamente que han fallecido en esta pandemia, hasta ahora. A los 60 o 70.000 españoles desde primeros de año hasta ahora. Descansen en paz todos y reciban nuestras más sinceras condolencias todos amigos y familiares. Me niego a relativizar los números, a acostumbrarme a esas cifras. Detrás de cada número hay familias rotas y dolor y sufrimiento y una vida de las mejores generaciones de españoles del último siglo, entre ellas la generación de Juan. Una generación que nos legó una democracia, una transición ejemplar, una Unión Europea, una concordia y una capacidad de entendimiento desde la diferencia política, legado que aquí despreciamos con demasiada frecuencia. Una generación que trabajó muy duro, que pasó hambre, miseria, que emigró, que levantó este país y que pagó impuestos toda su vida para, entre otras cosas, yo pudiera estudiar en una universidad pública siempre becado, pero también para construir un sistema sanitario que les pudiera atender con la dignidad que necesitaran. Una generación que merece el máximo respeto, porque no son cifras, son personas. Merecen la mayor atención sanitaria posible y la mayor protección de todos. Nos cueste lo que nos cueste, igual que ellos se sacrificaron por nosotros durante años y décadas. No es una concesión, es un derecho. No es un esfuerzo que hacemos, es una obligación que tenemos todos. Las medidas de restricción de movilidad son nuestra única arma eficaz para evitar una escalada de contagio que nos lleve a un colapso sanitario. Un colapso que nos podría llevar a tener que abandonar a algunos a su suerte o a decidir quién es atendido y quién no. Y eso, señorías, no se lo merecen. Hablamos con demasiada ligereza del comienzo de doblegar curvas, mientras anunciamos 50, 60 o 70 muertos diarios. Cifras terribles, que han superado o igualado las que sufrimos en marzo, pero entonces estábamos aterrorizados. Ahora nos parecen normales. Y no lo son. Hoy es un día muy especial para algunos grupos políticos, una fecha importante. Pero con 80 fallecidos ayer y 87 hoy, creo que es moralmente inaceptable hacer ninguna celebración ni ningún festejo. Nos preocupamos de cuándo nos aliviarán las restricciones horarias, mientras nos cuentan que hay centenares de andaluces en las UCIs. Ni siquiera dedicamos un minuto en analizar la diferencia de sufrimiento. El debate empieza a ser si podremos tener una Navidad normal. Parece que empezamos a asumir muertes para salvar momentos, cuando deberíamos asumir momentos para evitar muertes. Es el momento de tener luces, pero no de poner luces de Navidad que provoquen aglomeraciones, ni de fomentar una aparente realidad que distraiga a la población de las medidas de precaución. No se puede disfrazar la realidad con iluminación, solo conseguiremos acabar deslumbrados. No se trata de lograr encuentros familiares esta Navidad, sino de hacer un esfuerzo para que nadie falte la próxima Navidad, ni en las muchas que vendrán después, ni de facilitar reuniones y desplazamientos que han demostrado ser el mecanismo ideal para la difusión del virus. Es tiempo de sacrificios, no queda otra. Siento, señorías, que hoy no venga a condimentar la verdad para hacerla más digerible. Estoy seguro de que los ciudadanos esperan esta sinceridad y la realidad de sus políticos. En la primera ola de la pandemia se produjo un brote muy importante en una estación de esquí en los Alpes. El cierre de esta supuso una dispersión de contagiados por toda Europa y, a su vez, brotes en todos esos países. Espero que nadie piense que unos meses después, por mucha cantidad de nieve que esté cayendo, los esquís o los trineos nos puedan proteger de los virus. Y no hay que irse tan lejos a los Alpes. Aquí cerca tenemos lo mismo. A primeros de noviembre se lanzó una magnífica campaña de concienciación para jóvenes desde la Junta.
Uno de los jóvenes se contaba cómo se habían contagiado junto a 20 amigos en una casa rural para esquiar. Supongo que el relato de su sufrimiento no nos haga olvidar cómo se contagió. Seamos, por tanto, coherentes y muy prudentes a la hora de plantear reuniones o viajes para Navidad o fin de año, porque es el momento de la responsabilidad. La individual que exigimos a los ciudadanos con medidas restrictivas duras, pero también la política a la hora de tomar medidas, por muy difíciles que sean, porque tendremos que lograr el objetivo primordial, el único, que es salvar vidas. Quedan meses duros, muy duros. Ni siquiera los cantos de sirena de las inminentes vacunas deben tomarse como la panacea aún. Ojalá. Pero permítanme que con mi experiencia profesional sea muy cauto y muy prudente, tanto con las supuestas eficacias como con la velocidad de aplicación y de inmunidad de la población. No sea que, queriendo lanzar un mensaje de esperanza con las posibles vacunas, confundamos a la población con un mensaje de superación de la pandemia. Y ni mucho menos. El virus sigue ahí, es mortal, y hay que decirlo sin ambigüedades. Afecta de forma muy grave a nuestras personas mayores, cierto, pero también a jóvenes. Es un virus anárquico capaz de matar a cualquiera, y por eso necesitamos medidas que nos permitan tener el control. El joven puede tener más posibilidades de salir que de no salir, cierto, pero la misma probabilidad que se tiene al jugar a la ruleta rusa, y no veo a nadie practicar esa actividad en parques o reuniones. Que quede claro, nos jugamos la vida sin medias tintas. En definitiva, estamos inmersos aún en los efectos de esta devastadora segunda ola, lejos del control de esta y, por tanto, lejos aún de poder relajar las medidas restrictivas. Aunque estén disminuyendo los contagios y que en los próximos días mejoren las cifras, como está ocurriendo en los últimos días, debemos ser conscientes de que las medidas que pongamos y la actitud con la que afrontemos el final de año serán el impulso, o no, de esa tercera ola que los expertos pronostican para enero y febrero. Una tercera ola que, por circunstancias climáticas y enfermedades habituales como son la gripe y el neumococo, pueden ser devastadoras para nuestro sistema de salud y, por tanto, para todos nosotros. No olvidemos a nuestros trabajadores sanitarios, a los que desde aquí envío el enésimo agradecimiento por su labor y, por supuesto, mucho ánimo para seguir en la lucha. Están agotados y desde hace meses trabajando con una presión física, psíquica y emocional terribles. Debemos ayudarles a minimizar esa posible tercera ola. Señorías, este año ha sido una pesadilla. Los sacrificios personales, familiares, económicos, de libertad y de derechos han sido inmensos. Todos queremos volver a la normalidad, pero precipitar los pasos solo nos llevará a empeorar los efectos y a alargar el proceso, y sobre todo a que seamos menos cuando logremos superar esta pesadilla. Si Juan estuviera aquí, como hombre honrado que era y con un sentido del deber muy alto, me diría que todo sacrificio es poco para cumplir con la responsabilidad de salvar vidas. Sigamos con coherencia, primando el criterio de los científicos y expertos sanitarios, por encima de cualquier interés económico, porque la salud y la vida de los andaluces deben de estar por encima de todo. Insisto, de todo. Muchas gracias.